Vamos a iniciar, permítame que voy a compartir pantalla. Eh, bueno, vamos a continuar con el tema de los multipolos magnéticos. Bien, ayer solamente alcancé a hacer una pequeña introducción, ¿verdad?, del tema, que es de los temas más importantes que vamos a estudiar nosotros. ¿Verdad?, y el capítulo siguiente son muy importantes porque estudiamos el magnetismo en la materia. O sea, esto que ven aquí ustedes es el momento dipolar magnético, ¿verdad? Momento dipolar, lo cual es un indicativo, ¿verdad?, de cómo está distribuida la corriente en un espacio. Depende de eso, depende de eso, cómo o sea, para explicarlo de una manera más simple, al calcular el momento dipolar magnético, eso va a depender de cómo se distribuya la corriente en el espacio. Es como cuando ustedes calculaban momentos de inercia, ¿verdad? Que el momento de inercia era complicado, depende de cómo se distribuía la masa en el espacio. Entonces, aquí la distribución de la corriente es la que nos va a dar la pauta, ¿verdad? De cómo vamos a tener que calcular el momento dipolar. Porque este integral está para el caso de un volumen, pero igual, yo puedo tener una corriente lineal, una corriente filamental o una corriente superficial. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una corriente superficial? Tendría que cambiar el elemento de corriente. En vez de escribir el elemento volumétrico, un elemento de superficie. Y si tuviese un alambre, escribir I de ds en lugar de J de tau. Entonces, esto va a depender, ¿verdad?, de la manera en que se distribuye la corriente. Ahora bien, cuando hablamos del potencial dipolar, eh, ya es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es el momento y otra cosa es el término dipolar. Cuando hablamos del término dipolar nos referimos al potencial. 415 es muy diferente a 321, ¿verdad? Porque en 415 nosotros el único término que vamos a tomar en cuenta es el término dipolar. Recuerden que la suma tiene infinitos términos. La sumatoria que se hizo, ¿verdad? Este es el desarrollo del potencial. Es una suma infinita. Pero de esa suma infinita, el único término relevante es el término dipolar. Los demás términos de orden superior no es que sean cero, simplemente son irrelevantes. Y el término monopolar es cero. No existen monopolos magnéticos, ¿verdad? No existen. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. Esto que ven aquí es una espira de corriente y tiene momento dipolar. Igual un imán tiene momento dipolar. En el caso de la electricidad, si yo tengo un dipolo, una carga puntual positiva y una puntual negativa, este es un dipolo eléctrico. La diferencia es grande, ¿verdad? Porque como ustedes ven, en el caso magnético ustedes no pueden separar los polos, en el caso eléctrico sí. Bueno, ahora, vamos a ver, la mejor manera de, o sea, de representar un dipolo eléctrico es con una carga positiva y una negativa, es esta, ¿verdad? Y la mejor forma de representar un dipolo magnético es con una espira de corriente. O sea, estos dos sistemas que ustedes ven aquí, el dipolo eléctrico y el dipolo magnético representados por una espira de corriente y representado por una carga puntual positiva y no negativa, son las representaciones más fieles, son las representaciones más útiles y más simples. ¿Por qué la espira de corriente es tan importante en el caso magnético? Bueno, la razón es muy sencilla. ¿Qué es lo que da origen al magnetismo? Lo que da origen al magnetismo son corrientes, pequeñas corrientes en forma de espiras. O sea, acuérdense del modelo de un átomo. Un átomo está formado por un núcleo que tiene carga positiva y los electrones
que orbitan al núcleo. Un electrón orbitando al núcleo se puede aproximar como una pequeña espira de corriente. No es exacto, este es un modelo clásico, ¿verdad? Esto no es exactamente así, ¿verdad? Porque recuerden que en electromagnetismo nosotros no tocamos el tema cuántico. El electromagnetismo es una teoría clásica y clásicamente nosotros el átomo lo vemos así, como una pelotita, el núcleo, y el electrón lo vemos como una órbita, así como los planetas orbitando el Sol, ¿verdad? Entonces, el electrón moviéndose alrededor del núcleo es como una pequeña espira de corriente. Entonces, esa pequeña espira de corriente tiene momento dipolar magnético. Y ese momento dipolar magnético nos va a ser útil cuando estudiemos la materia. O sea, el magnetismo en la materia, vamos a decir de que es originado por esas pequeñas corrientes eléctricas en los átomos. Eso es lo que da origen al magnetismo, a los imanes. ¿Estamos? Y en el caso eléctrico, pues tenemos un polo positivo, un polo negativo, lo cual forma un dipolo. O sea, estas son las representaciones más sencillas y más importantes que podemos tener de dipolo, ¿verdad? Les menciono esto porque un dipolo puede tener cualquier forma, no necesariamente esta, ¿verdad? Por ejemplo, un imán es un dipolo magnético y una barra cargada también posee momento dipolar P. O sea que cuando hablamos de dipolos, cualquier distribución puede tener momento dipolar, pero los sistemas más sencillos que poseen momento dipolar son estos dos que ustedes ven aquí. ¿Estamos claros en eso, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ahora bien, jóvenes, vamos a ver lo siguiente, que es muy importante teóricamente, ¿verdad? Conceptualmente. En la figura de la izquierda tenemos un dipolo magnético, un dipolo puro, ¿verdad? Y en la figura de la derecha un dipolo físico. ¿De acuerdo? Fíjense la diferencia que existe. Cuando decimos dipolo puro, nos referimos a un dipolo ficticio. Ficticio. Y cuando decimos dipolo físico, es un dipolo real. Ficticio y real. El caso de la izquierda es una representación nada más, una flechita. Ponemos una flechita ahí que representa el dipolo. Aquí estamos hablando de dipolo eléctrico, ¿verdad? Pero es lo mismo en el caso magnético. O sea, esta flechita representa un dipolo, pero ese dipolo es ficticio. ¿Por qué? ¿Por qué ficticio? Porque no estamos haciendo referencia a la distribución de carga. No nos interesa la distribución, solo me interesa que ahí existe un dipolo eléctrico. No sé qué es lo que lo produce, pero ahí existe un dipolo eléctrico. Es algo abstracto, ¿verdad? Porque no estamos obviando la distribución de carga. Ahora, en la figura de la derecha, ustedes ven que aquí sí tenemos un dipolo. Está formado por dos cargas. Entonces, en el caso magnético es lo mismo. Fíjense bien. En el caso magnético, en la figura de la izquierda, tenemos un dipolo puro o ficticio y en la figura de la derecha tenemos un dipolo real, un dipolo magnético real. ¿Quién es el sistema aquí? Es una espira de corriente, como ven aquí. Esa espira me produce un momento dipolar magnético, mientras que en la figura a la izquierda solo tenemos la representación que es M. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el dipolo que es M, pero conocemos la forma que tiene la distribución de corriente.
Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. A la hora de calcular dipolos magnéticos, nosotros podemos tener corriente filamental, corriente superficial o corriente volumétrica. Lo que va a ir cambiando en la integral es el elemento de corriente. En el filamental es I por DDS, solo que la corriente se sacó, ¿verdad? Porque la corriente aquí es un escalar, es constante. En el segundo caso, corriente superficial, K por DDA. Y en el volumétrico tenemos el elemento volumétrico es J por D de tau. El vector R', jóvenes, ese es el vector que localiza al elemento de corriente. Ahora bien, esto que ven aquí ustedes son los momentos dipolares. No es lo mismo momento que término. El término dipolar es esto. A sub D, ¿por qué le ponemos D de su índice? Porque es dipolar. Momento dipolar magnético y término dipolar magnético. Bueno, entonces el término dipolar magnético se escribe así, miren. Esta es la manera. Las dos formas son correctas, las dos maneras son correctas, pero la que tenemos aquí abajo es la manera más, digamos, más apropiada, porque R unitario, acuérdense que R unitario siempre se escribe así, como el vector R dividido entre la magnitud. Entonces, al sustituir este R unitario aquí, me queda la expresión de abajo. R al cuadrado pasa a ser ahora R cubo. Bueno, entonces, jóvenes, algo muy importante a tener en cuenta es que cuando se nos pida encontrar el término dipolar del potencial, ustedes van a hacer uso siempre de esta fórmula. Siempre. Lo que va a cambiar es el momento M, porque el momento puede ser creado por una distribución lineal, superficial o volumétrica. Ustedes solo van a sustituir M aquí en esta expresión. Y el vector R, pues eso va a depender del punto en el que ustedes están calculando el potencial vectorial. Bueno, espero que hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Acuérdense que el momento dipolar es una propiedad de la distribución de corriente. Solo depende de la corriente. Por eso ven que en estas integrales, la 1, 2 y 3, en esas integrales, lo que está en el integrando está primado. Cuando algo está primado, significa que es la fuente. Y la fuente, en este caso, es la corriente. No tiene nada que ver con el punto de campo. Por eso, cuando a mí me dicen calcule el momento dipolar, yo no necesito punto de campo, no necesito definir el vector R. Ahora, cuando voy a calcular el potencial, el término dipolar, ahí sí necesito el vector R, que localiza el punto de campo. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Al igual que hacíamos en 321, ¿verdad? Cuando definimos el momento dipolar eléctrico, aquí vamos a hacer lo mismo. Ya definimos el momento dipolar magnético, M. Entonces necesitamos saber algo. M, ¿depende de la elección del origen, sí o no? Entonces vamos a averiguar si eso depende de la elección del origen. Fíjense que aquí tengo dos sistemas de coordenadas, miren. Tengo este origen y este otro origen, dos orígenes diferentes. Aquí es el origen, este origen O y acá el origen O sub n, 0 sub n. Le ponemos el subíndice n porque este es el sistema nuevo. Nuevo. Entonces, ¿qué le sucede al momento dipolar magnético cuando nosotros cambiamos el origen de coordenadas? ¿Qué le sucede? ¿Se mantiene igual o no? Eso es lo que queremos averiguar. Entonces, piense bien. Aquí tenemos una corriente, miren, una densidad de corriente volumétrica J.
localizamos ese elemento de corriente J mediante los dos sistemas de coordenadas. El sistema viejo, que es este, y el sistema nuevo. Con el sistema viejo localizamos al elemento de corriente con el vector R'. Y desde el sistema nuevo con el vector R sub n'. Estamos localizando el mismo elemento de corriente volumétrico, pero desde dos sistemas diferentes. Ahora bien, los dos sistemas están separados por una distancia A, cuyo vector es A. El vector A representa la distancia entre los dos orígenes. Y aquí, jóvenes, ustedes pueden observar que se forma un triángulo con los tres vectores. Esos tres vectores forman un triángulo, de manera que yo puedo sumar vectores haciendo uso del método del triángulo. Si yo sumo el vector A más el vector R' sub n, ¿qué obtengo? Obtengo como resultante el vector R'. Ajá, esto me va a servir para poder calcular el efecto que tiene el cambio de sistema, el cambio de origen. Esta suma de vectores. Fíjense bien, si yo despejo de aquí de esta relación, de esta sumatoria, despejo para A, me queda que A es igual a R' menos R' sub n. Bueno, entonces tengamos en mente esto, porque esto me va a servir para el cálculo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Entonces, observen aquí el cálculo. El vector A más R sub n es igual al vector R. Si yo despejo para R sub n, me queda... Aquí despejamos para R sub n, no para A, ¿verdad? Anteriormente lo hice para A. Aquí voy a despejar para R sub n porque es el vector nuevo, es el nuevo vector. Y eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué sucede cuando cambiamos al vector nuevo? Entonces, así está definido el momento dipolar. Miren. Un medio de la integral de R sub n' cruz J de tau. Estamos utilizando el elemento volumétrico porque es lo más general posible que podemos tener, ¿verdad? Un elemento volumétrico de corriente. Bueno, jóvenes, entonces ahora lo que nos toca hacer es sustituir R sub n. El R sub n que acabamos de despejar lo vamos a sustituir aquí, miren. Y al sustituirlo, vamos a hacer esos productos vectoriales que tenemos, ¿de acuerdo? Esos productos vectoriales. Fíjense bien, R' cruz J y tengo A cruz J. El vector A lo sacamos aquí de la integral porque A es un vector que se mantiene constante. R' cruz J, jóvenes. R', recuerden que es el vector que localiza al elemento de corriente desde el sistema viejo. ¿Y esto por qué se hace cero? J de tau. Esta integral es la integral de la distribución de corriente sobre el volumen. ¿Se acuerdan que este es el momento monopolar, jóvenes? Eso lo vimos en la clase de ayer. Esto que ven aquí, esa integral es el momento monopolar del potencial vectorial. Y ese momento monopolar es cero. Eso lo explicamos en la clase de ayer. Entonces automáticamente este término desaparece. Y me queda solo la primera integral. Ajá. ¿Y qué pasa aquí, jóvenes? Fíjense bien. A diferencia de 321, donde el momento dipolar eléctrico P sí dependía de la elección del origen, en 415 es muy diferente. El momento, fíjense bien, aquí le estamos poniendo M sub n. ¿Qué significa M sub n?
significa el momento dipolar desde el nuevo sistema de coordenadas. Entonces, al momento dipolar magnético no le pasa nada cuando cambiamos de origen. No le pasa nada, sigue siendo el mismo. Eso es lo que está plasmado en esta ecuación, miren esta relación. M sub n igual a m. Esto significa que cuando yo cambio el origen, al momento dipolar no le pasa nada. Se mantiene constante. ¿Estamos? Bien. No sé si tienen preguntas, jóvenes. No sé si hay preguntas. No le. Bueno, entonces, haciendo una analogía con 321, fíjense aquí. Tengo aquí la contraparte, caso eléctrico magnético. En el caso eléctrico, el dipolo eléctrico es esto, miren. Esto es un dipolo eléctrico, así se calcula. Y en el caso magnético tengo el dipolo magnético que se calcula con esta integral. En el caso eléctrico yo puedo tener esta suma discreta o una integral también, porque depende, ¿verdad? En el caso eléctrico depende si la carga estaba distribuida de forma continua o discreta. Pero en el caso magnético es diferente, porque en el caso magnético la corriente siempre está distribuida de manera continua. No podemos tener cargas magnéticas, ¿verdad? Polos magnéticos, no existen los polos magnéticos. Los polos eléctricos sí existen, que son las cargas. Entonces, el dipolo eléctrico depende de la elección del origen. El dipolo magnético no. No depende. De manera que si en un problema a ustedes les dicen calcule el momento dipolar magnético con respecto a un origen tal, ese momento es único. Si cambiamos el origen, no pasa nada. Sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Sigue siendo el mismo. Entonces, veamos. Vamos a estudiar ahora el campo producido por un dipolo. Un dipolo tanto eléctrico como magnético. Bueno, aquí tengo dos figuras, ¿verdad? En la figura de la izquierda tenemos un dipolo eléctrico y en la derecha un dipolo magnético. Estos dipolos jóvenes son puros. Este es un dipolo eléctrico puro, puro. Y este dipolo magnético también es puro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir puro? Que es ficticio. Porque no estamos utilizando aquí la distribución que produce estos dipolos. Este dipolo podría ser producido por cualquier distribución. Y aquí nos estamos abstrayendo, ¿verdad? Al caso ficticio, un dipolo, una representación nada más del dipolo. Bueno, entonces, estos dipolos están alineados con el eje Z. De tal manera que en coordenadas esféricas, si yo tengo un punto de campo aquí en P, el punto de campo se localiza mediante el vector R desde el origen de coordenadas. Ese vector R, bueno, son tres coordenadas, ¿verdad? Las que localizan al punto P. R, teta y phi, coordenadas esféricas. ¿Estamos? Entonces, los dos dipolos están alineados con el eje Z para que el cálculo sea más simple. De manera que en ambos casos el dipolo estaría apuntando en la dirección de Z. Z unitario, positivo. Y el momento dipolar magnético también estaría apuntando en la dirección de Z positivo. Mientras que el punto de campo quedaría de manera arbitraria. El vector de punto de campo en este caso quedaría como R en la dirección de R. En ambos casos, perdón. Bien. Así sería. No sé si esta parte queda clara, jóvenes, o tienen alguna pregunta.
Por ahora está en... Bueno, entonces veamos. Como lo que me interesa es el dipolo magnético, entonces, este dipolo es ficticio. Fíjense bien, el dipolo está alineado en el eje Z, M. Entonces el punto de campo P está a una distancia R con respecto al eje Z, al origen acá. Y tenemos la coordenada teta. ¿De acuerdo? Ahora bien, M, el momento dipolar magnético apunta en Z positivo. Y el término dipolar del potencial, jóvenes, sería esto. Esta es la fórmula. Miren, M cruz R unitario entre R cuadrado. Sustituyo M. Y R unitario, hacer el producto punto M punto Z punto R. Jóvenes, al hacer el producto cruz Z cruz R, tenemos que recordar que tenemos que expresar Z en función de R. Y al hacer eso, jóvenes, nos queda seno de teta en la dirección de phi. Creo que ustedes saben cómo se hace eso, ¿verdad? Tenemos que escribir Z unitario en función de las coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? En función de esféricas. Bueno, entonces el momento dipolar magnético estaría expresado de esta forma. Apuntaría en la dirección de phi. En el punto P, estamos hablando del punto P. Bueno, existen curvas equipotenciales, o sea, de potencial constante, que son valores constantes del potencial. De manera que si ustedes de esta expresión despejan para R, obtienen esto, miren. Esto lo que me va a dar son esferas de radio constante. Esferas de radio constante, que representan superficies en donde el potencial vectorial se mantiene constante. Bueno, jóvenes, entonces fíjense bien. Una vez que ustedes calculen el potencial dipolar, ustedes pueden calcular el campo magnético haciendo uso de esta ecuación diferencial. B es igual al rotacional del potencial vectorial. Entonces, como estamos trabajando en esféricas, el rotor de A en esféricas es todo esto, miren. Esta es la fórmula. Entonces aquí a ustedes solo les queda sustituir A. Pero ustedes fíjense bien en algo. El potencial dipolar depende únicamente de que tiene componente phi y depende de teta y R. Entonces, por ejemplo, aquí miren. A sub phi significa que estamos considerando la componente phi del potencial. La componente teta es 0, la componente R es 0, la componente phi no es 0, la componente R es 0 y la componente R es 0. O sea que solo tendríamos esta componente y esta componente. ¿De acuerdo? Solo tendríamos que sustituir este potencial aquí y aquí. Y luego derivar. ¿De acuerdo? Sí. Porque aquí, jóvenes, recuerden que el propósito es ir facilitando todo. Ahora nosotros vamos a calcular primero momento dipolar. Después del momento dipolar, el potencial dipolar. Después del potencial, el campo magnético con esta ecuación. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? O sea, vamos haciendo las cosas más fáciles cada vez. Bueno, aunque ahorita estamos hablando de un dipolo puro, ¿verdad? Ficticio. Bien, jóvenes. Entonces, fíjense aquí en esto. Aquí tengo dos componentes del campo magnético. Miren, las dos componentes que quedan, la componente R y la componente teta. Si nos vamos atrás, aquí vemos, miren. Esta es la componente R y esta es la componente teta. La componente phi desapareció. Estoy hablando del campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, al considerar las componentes R y teta y derivar, llegamos al final a esto, miren.
Este es el campo magnético que produce ese dipolo ficticio que está alineado en el eje Z. Estas componentes del campo magnético dependen de θ y de R. Depende de θ y R. Y la dependencia es 1 sobre R cubo. Fíjense lo diferente. El potencial vectorial depende de 1 sobre R cuadrado, mientras que el campo magnético depende de 1 sobre R cubo. Para este caso, ¿verdad? Para este caso. Como ustedes lo ven, miren. El potencial vectorial depende de 1 sobre R cuadrado, mientras el campo magnético de 1 sobre R cubo. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que el campo magnético se desvanece más rápido que el campo, el potencial vectorial. El campo magnético disminuye más rápido que el potencial vectorial. Bueno, entonces, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Fíjense, esto que está aquí, esta flechita que ven ustedes aquí, representa el momento dipolar magnético. Es un momento dipolar puro o ficticio. Y ese momento dipolar me genera unas superficies equipotenciales y me genera un campo magnético. ¿De acuerdo? Campo magnético y superficies equipotenciales. Aquí las líneas punteadas representarían al campo magnético y las líneas sólidas representarían al potencial vectorial. Recuerden que tanto el potencial como el potencial vectorial A como el campo magnético deben ser perpendiculares. Lo que pasa es que esta figura la estamos viendo en 2 dimensiones. Si la pudiésemos observar en 3 dimensiones, notaríamos que son perpendiculares. Bueno, vamos a ver. Aquí en esta figura nos ayuda más, miren, a entender las cosas. Fíjense la descripción acá, esta leyenda. En negro están las líneas de campo magnético y en azul las líneas de campo del potencial vectorial. La crucita significa que está entrando y el punto significa que está saliendo. Entonces, lo negro es el campo magnético. Lo que está en negro es el campo magnético, miren, de este dipolo ficticio. Y lo azul, el potencial vectorial. Fíjense la diferencia. El potencial vectorial en la mitad izquierda está saliendo de la pantalla y en la mitad derecha está entrando. ¿Por qué? Porque el campo vectorial está en la dirección de phi. Va en la dirección de phi, positivo. Mientras el campo magnético tiene componente en θ y en phi. Son diferentes, ¿no? O sea, el campo magnético tiene componente en R, quise decir, en R y θ. No tiene componente phi. Tiene componente en R, como ven aquí. Tiene componente en R y θ. Aquí ese U sub R que ven representa un vector unitario. O sea, en algunos libros usan notaciones diferentes, ¿verdad? En vez de ponerle, aquí le ponen U sub R, esto representa el vector unitario R. Es notación. ¿Estamos? Entonces, así quedarían establecidas las líneas de campo, del campo magnético y del potencial vectorial. Bien, entonces jóvenes, vamos a ver. Vamos a seguir, vamos a aprovechar estos minutos para hacer unos cálculos. Entonces, veamos. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el potencial vectorial, ¿verdad? Potencial vectorial que está dado por esto. Al hacer el producto cruz, jóvenes, o sea, aquí les voy a mostrar el cálculo que se hizo para llegar a lo que les mostré antes. Al introducir aquí M va en la dirección de Z positivo. M cruz R, quiero decir Z cruz R unitario, no se puede hacer porque estamos en sistemas diferentes. Entonces el Z unitario lo escribimos
en coordenadas esféricas. Al hacer esto, z cruz r, me queda coseno de teta. Coseno de teta, o sea, quiero decir, coseno de teta r cruz r, que eso es 0, ¿verdad? Y seno de teta, teta unitario, cruz r es seno de teta en la dirección de phi. No sé si eso queda claro, jóvenes. Sí. O sea, aquí estamos viendo de dónde sale el campo anterior. O sea, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale este campo? En la dirección de phi unitario. Entonces, como ven, al hacer ese producto cruz Z cruz R, obtuvimos esto. Este es el potencial dipolar de un dipolo ficticio que está en la dirección de Z. Ahora bien, al hacer el producto cruz, el rotor de A, obtengo el campo magnético. Entonces, aquí simplemente lo que tienen que hacer es resolver una ecuación, quiero decir, derivar. Esto es una ecuación diferencial, ¿verdad? Tienen que derivar para obtener B. B va a tener componente R y teta. Bueno, este es un caso especial, no es un caso general. No tomen esto como fórmulas. Este es un caso especial. Bueno, ahora bien, veamos qué sucede con el potencial dipolar, con el momento dipolar, quiero decir, cuando tenemos diferentes distribuciones. Por ejemplo, línea, superficie y volumen. Una corriente lineal, corriente superficial y corriente volumétrica. Así se calcula el momento dipolar. Bien, así se calcula, ¿verdad? ¿Por qué cuando es una línea, ustedes ven, es un circuito cerrado, ¿verdad? Se establece un circuito cerrado. Así lo definimos al inicio. Bueno, entonces, veamos. Analicemos el caso más especial y más importante de todos, que es el de una corriente filamental plana. Esta es una espira de corriente, un alambre que conduce corriente I en la dirección que ustedes ven aquí. Este es el circuito C'. El origen está aquí y desde el origen localizamos un pequeño elemento de corriente. R', miren, con el vector R' localizamos un pequeño elemento de corriente. Entonces ahora hacemos uso de la fórmula para obtener el momento dipolar magnético. Aquí tenemos que hacer el producto cruz R cruz DDS. Pero jóvenes, un medio de R cruz DDS es exactamente el área. Aquí estamos haciendo uso del concepto geométrico del producto cruz. Esto que estoy sombreando aquí es el área de un pequeño triángulo. Un medio de R cruz DDS es igual al área de ese triángulo. Entonces, esta integral la puedo expresar en función del área. Como ven, un medio de R cruz DDS es DDA, pero DDA vector. Entonces, esta integral que es de línea se convierte en una integral de superficie. O sea, estamos integrando sobre toda la superficie de esta espira. Eso es S vector. S en la dirección de N. ¿Quién es N? Es un vector perpendicular a la superficie definida por esa espira, jóvenes. Esta parte es muy importante porque fíjense bien. Aquí el vector M quedaría expresado así, miren. El momento dipolar magnético. Y por S en la dirección de N unitario. Recuerden que aquí la corriente, aquí no involucré la corriente en este cálculo. Entonces, aquí estoy multiplicando por I. Porque la corriente aquí la tenemos aquí, miren, fuera del integrando. Entonces, jóvenes, esto solo es válido cuando la espira está recostada en una superficie plana. Esto lo podemos adoptar como una fórmula, pero solo cuando estamos hablando de una espira en un plano. Si esta espira se sale del plano XY,
ya esta fórmula no aplica. ¿De acuerdo? Como les digo, esta parte es muy importante porque cuando estudiemos el magnetismo en la materia, nosotros vamos a ver de que los electrones orbitando a los núcleos se pueden acercar, aproximar a espiras de corriente. Y esas espiras de corriente van a tener un momento dipolar igual a esto. Bien, no sé si hasta aquí todo está claro, jóvenes, o tienen alguna pregunta. Fíjense bien aquí en esta figura, miren, aquí lo pueden ver mejor. Esta es una mejor representación porque aquí tengo una corriente circular. Es una corriente circular. Este es un círculo, una circunferencia, una corriente filamental en forma de circunferencia. El área sombreada en azul es la superficie definida por esta circunferencia de radio A y el vector verde es el vector que representa al momento dipolar magnético. Lo que ven acá ustedes son, el momento dipolar es I por S, donde S es el área y N es el vector perpendicular al área, que queda definido por la mano derecha. Ustedes doblan los dedos, los 4 dedos de la mano derecha en el sentido de la corriente y el pulgar apunta hacia arriba, o sea, en la dirección de Z. Aquí, jóvenes, M, magnitud es I por S. ¿Quién es ese? El área. ¿El área de quién? De un círculo que es pi por a cuadrado. O sea que sustituyo pi por a cuadrado en M. M es igual a I por pi por a cuadrado. De manera que el momento dipolar es la corriente por pi por a cuadrado en la dirección Z. Esto que ven aquí tan sencillo es el momento dipolar de una espira circular. No sé si a vos les queda claro, jóvenes. Sí, Lick. Bien. Bueno, entonces vamos a detenernos por aquí. Recuerden que el lunes de la siguiente semana hay una prueba conceptual a las 6 de la tarde en línea. Esa prueba es sobre el capítulo 18, que es energía magnética. ¿Estamos? Entonces vamos a detenernos aquí y seguimos. Vamos a seguir mañana. Bueno, entonces así quedamos. Bueno, que tengan feliz tarde.